Hay una imagen que define la tragedia silenciosa de millones de almas en este plano de existencia. Es la imagen de alguien caminando por una cuerda floja sobre un abismo, no con el equilibrio de su propio centro, sino intentando sostenerse en las manos de quienes caminan en la orilla. Es la imagen de un ser humano que ha olvidado su propia divinidad para mendigar las migajas de atención, de presencia y de validación que caen de mesas ajenas. Esta es la historia de tu propia desvalorización, de esos momentos en los que has sentido que tu aire dependía de la mirada de otro, que tu latido se detenía si no recibías una respuesta en una pantalla de cristal y que tu valor como habitante de este universo estaba sujeto a la aprobación de alguien que, irónicamente, ni siquiera sabe quién es él mismo. Hoy, en Numen Silente, vamos a emprender el viaje más necesario y transformador de tu vida. El regreso al santuario de tu propio poder, allí donde la necesidad se disuelve en la plenitud y donde comprendes, de una vez y para siempre, que el arte de estar en paz no consiste en encontrar a alguien que te acompañe, sino en convertirte en el hogar que nunca querrías abandonar. Para dominar el arte de no necesitar a nadie para estar en paz, primero debemos desmantelar la gran mentira que tu psique ha absorbido durante décadas. Esa programación invisible que te fue impuesta antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarla. Te han contado que eres una mitad buscando a otra, una pieza de un rompecabezas incompleto que vaga por el mundo esperando encontrar el encaje perfecto para sentirse entera. Esta narrativa de la carencia es el veneno que infecta tus relaciones antes de que empiecen. Cuando crees que te falta algo, sales al mundo con la vibración de un mendigo, y un mendigo, por definición energética, solo puede recibir limosnas, nunca soberanía. El acto de sentir que necesitas a alguien es la manifestación de un colapso interno de tu chi, esa energía vital que debería ser un sol radiante en tu plexo solar, pero que hoy se contrae y se proyecta hacia afuera como un hilo desesperado de dependencia. Al necesitar, le estás entregando las llaves de tu templo interior a un extraño, otorgándole el poder de decidir si hoy eres digno de la paz o si debes sumergirte en el lodo del rechazo. Observa con los ojos del espíritu las metáforas que la naturaleza nos regala constantemente, siguiendo la sabiduría del Tao y el flujo del Nagare. Imagina una montaña majestuosa que se alza hacia el cielo infinito. La montaña no le ruega a las nubes que se queden para sentirse hermosa, ni se siente disminuida cuando el viento se lleva la nieve de su cima. La montaña simplemente es. Su poder reside en su quietud, en su capacidad de ser su propia base y en su confianza absoluta de que su esencia es inalterable, pase quien pase por sus senderos. Cuando tú dependes del estado de ánimo o de la presencia de otro para estar en paz, eres como una hoja seca arrastrada por el viento, sin raíces y sin dirección. Estás desperdiciando tu chi en una batalla que perdiste en el momento en que decidiste que tu estabilidad no era tu responsabilidad, sino el encargo de alguien más. La clave para ser imparable y estar en paz es convertirte en la montaña, no en el clima que la rodea. Esta conducta de búsqueda incesante no es un defecto de tu carácter, sino un grito de auxilio de tu niño interior que ha quedado atrapado en una memoria de insuficiencia. En algún punto de tu historia, quizás cuando eras apenas un ciervo asustado en el bosque de la infancia, aprendiste que el amor y la paz eran recursos escasos que se entregaban solo si cumplías con las expectativas de los adultos. Aprendiste que para ser visto, tenías que ser útil, tenías que callar tus necesidades o tenías que realizar actos de sacrificio. Esa semilla de «no soy suficiente por mí mismo» creció hasta convertirse en un árbol cuyas raíces asfixian tu capacidad de disfrutar de tu propia compañía hoy. El trauma emocional que heredaste de tus ancestros te ha programado para temer al silencio, porque en el silencio la mente te susurra que estás solo, y para esa programación, estar solo equivale a estar en peligro. Hoy vamos a empezar a sanar esa herida primordial. Vamos a hablarle a ese niño que aún vive en los pliegues de tu psique. Dile que la búsqueda ha terminado. Explícale que ya no tiene que hacer trucos para ganar una caricia o un minuto de atención. Sanar el niño interior es el acto de retirar tu energía del mercado de la aprobación externa y reinvertirla en tu propio ser.
Cuando empiezas a darte a ti mismo el respeto, el tiempo y la ternura que antes mendigabas afuera, tu campo vibratorio cambia por completo. Dejas de emitir la señal de necesito que me llenes y empiezas a irradiar la frecuencia de estoy completo. En la lógica del Tao, lo que está lleno atrae por resonancia, mientras que lo que está vacío y desesperado solo genera repulsión. Escucha con el corazón esta parábola que ha viajado a través de los siglos en las tierras donde nace el sol. Se cuenta que en una provincia remota del Japón antiguo, un joven discípulo se acercó a su maestro llorando porque se sentía profundamente solo. «Maestro», dijo el joven, «siento que sin la presencia de mi amada y el respeto de mis vecinos, mi vida es como un estanque seco donde nada puede crecer. Necesito que los demás me valoren para sentir que mi existencia tiene sentido». El maestro, sin decir palabra, lo llevó a la orilla de un lago perfectamente calmo al amanecer. El maestro arrojó una pequeña piedra al centro del lago. «Observa», dijo el anciano. El joven vio cómo las ondas se expandían hacia las orillas, chocando con las rocas y distorsionando el reflejo de los pinos. «Tú eres el lago», susurró el maestro, «y las opiniones de los demás son las piedras. Si pasas tu vida esperando a que dejen de tirar piedras para estar en paz, nunca conocerás la quietud. Pero si aprendes a ser tan profundo que la piedra llegue al fondo sin alterar tu superficie, entonces habrás dominado el arte de vivir». Esa es la verdadera naturaleza de no necesitar a nadie. No se trata de volverse frío o de construir muros de hormigón alrededor de tu corazón. Eso sería actuar desde el miedo. Y el miedo es la vibración más baja del chi. Se trata de volverse profundo. Se trata de cultivar una relación tan rica y tan sagrada contigo mismo que la presencia de los demás sea celebrada como un regalo, pero su ausencia no sea experimentada como una amputación. El sabio sabe que el amor de los demás es como la lluvia que cae sobre el jardín. Es hermosa y nutre las flores, pero el jardín no deja de ser jardín cuando llega la sequía. La fuente de tu paz debe ser interna, alimentada por el reconocimiento de tu propia valía intrínseca, esa que no depende de tus logros, de tu apariencia o de cuántas personas aplaudan tu vuelo. La necesidad de los otros es la mayor distracción de tu propósito en este mundo. Cuando fuerzas las relaciones o ruegas por afecto, estás nadando contra la corriente del nagare. Gastas toda tu energía vital intentando retener lo que fluye, y en ese esfuerzo te agotas y te marchitas. El chi necesita libertad para circular. Si intentas atrapar el aire en un frasco, el aire se vuelve viciado. Si intentas atrapar el agua del río en tus manos, la pierdes. Solo puedes poseer lo que dejas fluir. Al soltar la necesidad de que los demás sean tu fuente de paz, liberas tanto a los otros como a ti mismo. Les permites ser quienes son, sin la carga de tener que sostener tu felicidad, y te permites a ti mismo ser el soberano de tu propio reino emocional. Considera por un momento la elegancia del bambú. El bambú crece en comunidad, pero cada caña se sostiene sobre sus propias raíces. Se dobla ante el viento, pero nunca pierde su centro. Está hueco por dentro, y es precisamente ese vacío lo que le da su fuerza y su flexibilidad. Tú debes ser como el bambú. Tu paz nace de ese vacío fértil en tu interior, de ese espacio donde no hay ruidos de juicios ajenos ni ecos de pasados dolorosos. Dominar el arte de estar en paz contigo mismo es aprender a habitar ese vacío, a no tener miedo de quedarte a solas con tus pensamientos, a convertir tu soledad en una solitud radiante. En el taoísmo, el vacío no es nada, es el lugar donde el todo puede manifestarse. Hay una verdad incómoda que necesitas escuchar con total claridad. Nadie tiene el poder de darte la paz, porque nadie puede darte algo que ya posees, pero que has enterrado bajo montañas de expectativas. Tú persigues la paz en los demás porque crees que no mereces recibirla directamente de la fuente de la vida. Pero el universo no conoce la escasez. La escasez es una ilusión creada por mentes que se han olvidado de su origen. Mira a tu alrededor. Las estrellas no necesitan que nadie las mire para brillar. Los ríos no necesitan que nadie beba de ellos para fluir hacia el mar.
La vida se celebra a sí misma en un silencio majestuoso, y tú eres parte de esa celebración. Para estar en paz, sin depender de nadie, debes convertirte en un observador consciente de tu propio chi. Cuando sientas que la ansiedad por la falta de alguien empieza a subir por tu pecho, no corras a buscar una distracción. Quédate ahí. Respira. Siente esa contracción y comprende que es solo energía buscando una salida hacia tu propio reconocimiento. El silencio es la herramienta más poderosa que tienes para reclamar tu independencia. En el silencio, las voces de los otros se apagan y la única voz que permanece es la de tu numen, la chispa divina que siempre ha sabido que eres suficiente. Esta primera parte del camino requiere que tomes la decisión radical de ser tu propio refugio. Requiere que dejes de medir tu valor por el número de mensajes que recibes o por las invitaciones que te llegan. Requiere que empieces a tratar tu propio tiempo como el tesoro más sagrado que posees. Al cerrar este primer ciclo de reflexión, siente cómo tu espalda se endereza, cómo tu respiración se vuelve más profunda y cómo el ruido de la necesidad empieza a ser reemplazado por la música serena de tu propia presencia. Estás recuperando tu trono, no para gobernar a otros, sino para ser el soberano absoluto de tu propio reino interior. El viaje apenas comienza, pero el paso más difícil ya ha sido dado. El reconocimiento de que la clave para la paz eterna no está en cambiar a los demás, ni en encontrar a la persona correcta, sino en realizar la alquimia interna de convertir tu soledad en plenitud. Quédate en este silencio por un momento. Deja que estas verdades se asienten en tus células como la lluvia en la tierra seca. Siente el alivio de saber que la persecución ha terminado. El río ha dejado de luchar contra la corriente y ha empezado a disfrutar de su propio fluir hacia el mar. Has regresado al silencio de tu propio santuario interno, al lugar donde las sombras de las dudas empiezan a disiparse ante la luz de tu propia conciencia. En la primera parte de este despertar, comprendimos que la paz no es un objeto que se encuentra en manos ajenas, sino una frecuencia de tu propio chi que se activa cuando dejas de ser un satélite emocional para convertirte en el sol de tu propia existencia. Entendiste que la montaña no necesita que las nubes la validen y que el vacío que tanto temías es, en realidad, el espacio sagrado donde el Tao deposita su plenitud. Ahora, para que este arte de no necesitar a nadie sea una realidad inquebrantable, debemos realizar la cirugía espiritual definitiva. Vamos a descender a las profundidades de tu historia para sanar la raíz de tu apego y reclamar, de una vez por todas, el trono de tu propia soberanía emocional. Esa necesidad punzante de que alguien te asegure que eres valioso, de que alguien se quede a tu lado para que el mundo no pierda su color, tiene un origen que no nació ayer, se esconde en las sombras de tu infancia, en esos años en los que aprendiste que la paz era un premio que se entregaba solo si cumplías con las expectativas de los adultos. Es el trauma heredado de ancestros que vivieron en la carencia real y te transmitieron, a través de la sangre y el ejemplo, la idea de que estar solo es estar en peligro. Hoy vamos a hablarle a ese niño que aún vive dentro de ti, ese que todavía mira hacia la puerta esperando que alguien llegue a rescatarlo de su propia insignificancia. Vamos a tomar su mano y a decirle que la espera ha terminado. Vamos a explicarle que ya no necesita ser bueno para ser amado, ni necesita ser útil para ser valioso. Sanar el niño interior es el acto de convertirte en tu propio refugio, en la fuente que nunca te fallará. Al rescatarte a ti mismo del miedo al abandono, estás cortando las cadenas de generaciones enteras que vivieron bajo el yugo de la necesidad ajena. La verdadera independencia nace cuando dejas de luchar contra el flujo del nagare y comprendes que nada de lo que sea verdaderamente tuyo por ley natural puede serte arrebatado. El universo no te quita personas para castigarte, las mueve porque el espacio que ocupan es necesario para tu próxima evolución. Si te aferras a alguien con desesperación, estás bloqueando tu propio chi y el de la otra persona, intentando detener un río con las manos cuando solo lograrás ahogarte en tu propia resistencia. El secreto para no necesitar a nadie para estar en paz es ser como la montaña que observa pasar las tormentas.
La lluvia llega, el viento aúlla, pero la montaña permanece impasible, sabiendo que su esencia de grandeza no cambia por lo que transita sobre su cima. Tu valor es esa montaña, las opiniones de los demás, sus idas y venidas, su amor o su desprecio, son solo nubes pasajeras en el cielo infinito de tu conciencia. Escucha con el corazón esta enseñanza que los maestros del Japón antiguo contaban a quienes buscaban la prosperidad sin perder la paz del alma. Se dice que en una aldea remota vivían 2 mercaderes. El primero, temeroso de que la fortuna de la compañía se le escapara, construyó una presa inmensa para retener cada gota de agua que pasaba por su tierra, creyendo que acumulando la atención del pueblo se aseguraría la vida. Sin embargo, al detener el flujo natural, el agua se estancó, perdió su chi y terminó por pudrirse, trayendo enfermedad a su hogar. El segundo mercader, imbuido en la sabiduría del Tao, construyó canales abiertos para que el agua fluyera libremente hacia sus campos y luego regresara al cauce principal. Su tierra no solo prosperó, sino que se convirtió en un jardín eterno donde la abundancia nunca se agotaba porque siempre estaba en movimiento. Tú has sido ese primer mercader cada vez que has intentado retener el afecto de alguien por terror a la soledad, cada vez que has buscado validación con pánico, o cada vez que has sentido que la paz es algo que hay que aprisionar en otra persona. Pero la clave oculta es que la paz, al igual que el agua, solo es útil cuando circula en libertad. No necesitar a nadie significa convertirte en ese segundo mercader. Abrir los canales de tu vida, invertir en ti mismo sin culpa, compartir con confianza y bendecir lo que sale de tus manos, sabiendo que la fuente siempre volverá a fluir porque tú eres un canal abierto del universo. Cuando tú eres tu propia fuente de paz, dejas de ser un cazador de atenciones para convertirte en un imán de plenitud. El arte de estar en paz no es algo que se persigue. Es el estado de quien sabe que su copa está siempre disponible para el flujo del Tao. Este estado de soberanía requiere que seas implacable con la limpieza de tu propia psique. Debes vaciar tu copa de todas las quejas, de todos los resentimientos y de todas las historias de lo que me hicieron. Esas historias son basura energética que te mantiene atado al pasado y te impide ver el milagro de tu propia suficiencia que está brotando ahora mismo. Vaciar no es perder, vaciar es el acto de confianza más grande que puedes realizar. Es decirle al universo que tienes espacio para lo nuevo, para una fuerza que nace de tu centro y que no necesita de validaciones externas para manifestarse. Recuerda que la utilidad de una habitación no está en sus muros, sino en el espacio vacío que permite habitarla. Tu utilidad para el universo nace de ese espacio de silencio que has aprendido a cultivar hoy. Para que esta verdad se integre en cada una de tus células y tu sistema nervioso deje de asociar la soledad con el peligro, te invito ahora a realizar un ejercicio de presencia absoluta y visualización inmersiva. Si te encuentras en un lugar seguro, cierra los ojos lentamente. Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra. Nota si hay tensión en tus hombros o en tu mandíbula. Siente tus manos. Lo más probable es que hayan estado cerradas o tensas, como si estuvieras intentando agarrar la vida de alguien más con fuerza para que no se te escape. Ahora, muy despacio, abre tus manos. Gira las palmas hacia arriba. Siente cómo ese gesto de apertura relaja instantáneamente tu pecho y profundiza tu respiración. Las manos abiertas no pueden rogar. Las manos abiertas solo pueden recibir. Imagina que desde el cielo infinito desciende un torrente de luz dorada, un chi puro y poderoso que representa la energía de la creación. Siente cómo esa luz entra por tus palmas y recorre tus brazos, tu pecho, tu vientre y tus piernas hasta llegar a la planta de tus pies. Esta luz te está recordando que no te falta nada, que nunca te ha faltado nada y que la paz es tu derecho de nacimiento. No tienes que correr tras esta luz, no tienes que suplicar a nadie para sentirla, no tienes que demostrarle nada al universo, solo tienes que ser ese canal abierto y limpio por donde fluye la vida. Siente el calor de esta energía disolviendo cada nudo de necesidad en tu cuerpo. Repite mentalmente estas palabras, dejando que vibren en todo tu campo energético como una verdad absoluta. Dejo de necesitar. Hoy elijo ser mi propia paz.
No necesito la mirada de otro para merecer mi existencia. Soy un canal abierto, limpio y dispuesto para la fuerza del Tao. Confío en mi propio centro. Confío en el Nagare. Todo lo que necesito fluye hacia mí y desde mí en el momento exacto. Soy libre, aquí y ahora. Quédate en este silencio por un momento. Siente la calidez que recorre tu cuerpo. Esta calidez es tu verdadera identidad, la que existía antes de que el mundo te dijera que tenías que depender de alguien para ser feliz. Al abrir los ojos y regresar a tu mundo cotidiano, recuerda que el arte de no necesitar a nadie es una práctica diaria del Wu Wei. No te prometo que el miedo al vacío desaparecerá mágicamente en 24 horas, pero sí te prometo que si cambias tu frecuencia de búsqueda por una de presencia absoluta, tu realidad se transformará. Empieza por lo pequeño. Deja de buscar la respuesta inmediata en tu teléfono. Deja de forzar conversaciones para evitar el silencio. Recibe los pequeños regalos de la vida con un simple gracias. Limpia un rincón de tu casa. Regala lo que no usas. Suelta un rencor antiguo. Cada uno de estos actos es una declaración de fe en que el universo te sostiene. Sobre todo, deja de medir tu valor por quién se queda o quién se va de tu lado. Tú no vales por lo que haces para retener a alguien, tú vales por lo que eres, una expresión única del Tao manifestándose en forma humana. Los viejos maestros decían que el agua es sabia porque no pelea, fluye hacia lo más bajo y sin embargo erosiona la roca más dura. A partir de este momento, tú eres agua, ya no eres el náufrago que se ahoga buscando una orilla ajena. Eres el océano mismo que contiene todas las orillas. Ya no necesitar a nadie, porque la paz ya está fluyendo dentro de ti. Solo tenías que detenerte para verla. Solo tenías que abrir las manos para recibirla. La vida total no es la acumulación de presencias. Es la presencia absoluta de tu chi en armonía con el universo. El secreto ha sido revelado. El Tao ya se encargó del resto. Gracias por ver Numen Silente.